hablado, lo conocemos, hemos hablado de este pasaje concerniente a la permanencia, hemos hablado de este pasaje concerniente a los frutos, pero yo quisiera hoy tomar desde otra perspectiva, y sobre todo porque yo quisiera hablar de esto que es tan delicado, las consecuencias de apartarse de Dios. Ojo con esto, las consecuencias de apartarse de Dios, las consecuencias de apartarse del Padre. Podríamos hablar de Lucas capítulo 15, cuando habla del hijo que se fue de la casa del padre y como consecuencia lo perdió todo, se quedó en la calle, a tal grado que llegó a desear la comida de los cerdos por una mala decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Haberse ido de la casa del Padre, haber abandonado la gracia, la protección, el favor del Padre. Podríamos hablar de eso, pero hay un pasaje en la Escritura que está en el Evangelio de Juan, y es ahí donde yo quiero basarme al hablar de esto, las consecuencias de apartarse de Dios. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa hoy, esta mañana. El camino del Señor es un camino cuesta arriba. El camino del Señor, hermano, no es un camino fácil. El camino del Señor es un camino de sacrificio. Esa es la realidad. Pero sobre todo, a pesar que sea un camino de sacrificio, ¿sabe qué? Vale la pena caminar, esforzarse, que mirar hacia atrás. Vale la pena caminar hacia adelante. Capítulo 15 y el versículo 5 del Evangelio de Juan nos habla de este pasaje. Yo podría hablar, como les repito, de la permanencia. Ya hemos hablado de la permanencia, hemos hablado de los frutos, hemos hablado de la vid que es Cristo. Pero yo hoy quisiera hablar de este factor, las consecuencias de apartarse de Dios. El apartarse de Dios no es apartarse de una congregación, porque hay gente que puede estar dentro de una congregación pero apartado de Dios. Amén. ¿Es cierto? Hay gente que puede estar dentro del ministerio pero apartado de Dios. El hecho de que estemos dentro de una congregación, que seamos parte de una congregación, no nos garantiza a nosotros que estamos cerca de Dios. Juan capítulo 15 versículo 5 decía el Señor: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, eso es lo que yo quisiera trasladar hoy. Porque separados, apartados, lejos, como usted le quiera poner ahí, de mí, dice el Señor. ¿Qué es lo que dice? Nada podéis hacer. Es decir, apartados del Señor, hermano, estamos, dijo mi hermana en una oportunidad, dijo, estamos fritos. No podemos del Señor. Mire, ciertamente deudores somos del Señor. Deudores somos. Dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias. Por ejemplo, si yo hiciéramos un ejercicio, nuestros pulmones, para que nuestro ser integral pueda funcionar, necesitan de aire, ¿sí o no? Necesitan de oxígeno. ¿De dónde viene ese oxígeno? Pastor, usted no fue a la escuela, pastor. Ese oxígeno viene de los árboles, viene de las hojas, viene del aire. Pero ¿quién le da la fuerza a todo eso? Es Dios. Es decir, ahora, y cuando uno toma por prestado, es porque uno está supuesto ¿a qué? A regresarlo. Pero desde el momento que tú recibes el oxígeno a tus pulmones y no sale, te estás apropiando de algo que no es nuestro. ¿Y cómo se le llama a aquellos que se apropian de lo que no es de ellos? ¿Cómo se les conoce? Ladrones. Pastor, usted me está diciendo ladrón. No, lo que estoy tratando de enseñarte o de trasladarte, lo deudores que somos delante del Señor. Esa es la realidad. Y luego dice el Señor: porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces yo quiero en esta mañana, en estos breves minutos, hermanos, que veamos esto a la luz de la palabra. Las consecuencias de apartarse de Dios.
Y sobre todo encontré este versículo. Isaías capítulo 30, versículo 1. Yo espero que usted traiga su Biblia, que apunte, hermano. Aquí no hay una pantalla tan grande como para que usted pueda tomar la foto. Si la pudiéramos poner, pero Isaías 30, capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos. Mira esto, me llama la atención, porque no está hablando de cualquier persona. Dice, ay de los hijos que se apartan. Pero ese ay, hermano, no es un ay. Ya en una oportunidad hablamos de eso. Los ayes en la Biblia son de dolor. El ay es una expresión de quebranto. Es una expresión de dolencia. Y mira lo que el Señor está diciendo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Es decir, lo que el Señor está diciendo, hay de los hijos que se apartan. ¿Para qué? En primer lugar, para tomar consejo, pero un consejo que no viene de Él. ¿Qué consejo sano, qué consejo bueno podremos recibir nosotros fuera del consejo del Señor? Ninguno. Ahora, ¿qué protección, hermano, qué cobertura podríamos nosotros recibir fuera de lo que es el Espíritu Santo del Señor? Ninguno. Ahora, me llama la atención porque cuando yo leía esto, ay de los hijos que se apartan, venía a mi pensamiento el primer versículo, creo, sin temor a equivocarme, el capítulo 1 del profeta Isaías, cuando dice, crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Se rebelaron contra mí. Crié hijos, es decir, hermano, todos los que estamos aquí, creo, todos los que estamos aquí, sin excepción hoy, sabemos lo que es criar un hijo. Cuesta, hermano. Es un sacrificio criar una criatura. Desde que está en el vientre de la madre, hermano, es dolor. No digamos la hora del alumbramiento, no digamos los primeros días, hermano, el desvelo. Es un sacrificio. Y luego lo que el Señor dice, cría hijos, pero no solamente los crié, también los engrandecí. Y cuando ya se criaron, estaban grandes, estaban crecidos, ¿qué fue lo que hicieron? En lugar de agradecer, ¿qué fue lo que hicieron? Se rebelaron. Entonces yo veo acá, él dice, ay de los hijos que se apartan. Ahora, ¿cuál es la razón por la que se apartan? Bien, este mismo verso, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, ay de los hijos rebeldes. Quiere decir entonces que la causa por la cual lleva a muchos a apartarse del Señor, ojo con esto, ¿qué es? Ayúdenme, usted écheme una manita, estamos en familia hoy. ¿Qué es? La rebeldía. Entonces cuando ya alguien se aparta del Señor, no es porque se quiera apartar, simplemente porque el pastor ya me cayó mal, el pastor empezó a engordar, el pastor empezó a enflaquecer, ¿verdad? No, cuando alguien se aparta del Señor es porque sin duda alguna hay rebeldía en el corazón de él, en el corazón de esa persona. Y luego dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes pero no los míos, y hacen alianzas pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Entonces cuando yo ya vi esto, ay de los hijos rebeldes, hermanos, si hay algo entonces con lo cual nosotros tenemos que batallar, es con la rebeldía. Porque le voy a decir algo, la rebeldía es parte de aquella naturaleza caída, de aquella naturaleza adámica. ¿Qué fue lo que hizo cuando Adán cayó? Cuando Adán pecó, simplemente porque quiso comer del fruto que le había dado Eva. No, ¿sabe qué? En ese momento lo que él está haciendo, se está rebelando en contra del Señor. Ahora, ese mismo pasaje me llamó la atención porque según la Biblia, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicción les espera a los hijos rebeldes? Hermano, cuando yo ya vi esto, ¿qué aflicción les espera? ¿Usted cree que valdría la pena apartarse del Señor? Le vuelvo a preguntar,
¿Usted cree que valdría la pena apartarse del Señor? Si cuando a mí me está declarando que dice que aflicción les espera. A mis hijos rebeldes, dice, imagínense ustedes. Dice el Señor, ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianza que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. ¿Qué aflicción les espera? Esas son las consecuencias de ¿qué? De apartarse de Dios. ¿Cuál es la causa principal de todo esto? La rebeldía. ¿Cuál es la primera consecuencia al apartarse? Aflicción, hermano. ¿Se imagina usted vivir una vida afligido todo el tiempo? Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay gente que se aparta de Dios y hay quienes que son bien, hermano, hay gente que es bien atrevida. Yo no sé si de pronto usted se ha encontrado gente así, pero hay gente que es bien atrevida. Dice, ahora que ni a la iglesia voy me va a estar mejor, dice. ¿No se ha topado usted ese tipo de gente? Ahora que no voy a la iglesia, ni los niños se me enferman. Antes iba a la iglesia y todos enfermos estaban todo el tiempo. Pero ahora que no voy a la iglesia, como que ahora que me aparté, como que me va mejor. Ahora, ¿podrá ser eso cierto? Écheme una manita, yo sé que usted sabe. ¿Podrá eso ser cierto? No. No, ¿por qué? En primer lugar, Juan capítulo 15, versículo 5 lo leímos. Apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y la Biblia declara que aquel que se aparta, ¿qué es lo que le espera? Aflicción. A causa de la rebeldía. Ahora yo quiero que veamos entonces esto. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan, mire esto, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Ay, hermano, cuando yo veo esto que dice, todos los que te abandonan serán ¿qué? Serán avergonzados. Y hermano, quiere decir que les viene, en primer lugar les viene ¿qué? Vergüenza. ¿Sabe por qué viene vergüenza? Porque ya que el que, hermano, se aparta del Señor, empieza a pecar de una manera desenfrenada. Que lo primero que hace, ¿qué fue lo primero que hizo Eva y Adán al darse cuenta que habían pecado? ¿Qué fue lo que hicieron? Sintieron vergüenza. ¿Y esa vergüenza qué los llevó? A esconderse. Cuando hay una persona que se ha apartado del Señor, la consecuencia de eso es que viene vergüenza. Y la vergüenza lo lleva, ¿sabe a qué? A esconderse. No quiere ser conocido, no quiere que lo vean, no quiere que se encuentre con el núcleo de aquella familia con la que se reunía. Y ahora ¿sabe qué es lo que hace? Hay gente que ahora lo que hace, si ve al hermano por acá, da la vuelta por acá. Es como alguien que me mandó una foto a mí hace unos días, hermano. Ay, Dios mío, dije, en medio de todo me sacaron la risa. Una persona de esas que, ¿cómo se llama el deporte ese que practican allá en Asia? El sumo. Hermano, un sumo queriéndose esconder en una varita de bambú. En una varita de bambú, y dice, así es aquel que trata de esconderse cuando va el domingo a la iglesia. Que no puede ser. Pero volvamos al punto. Cuando se aparta del Señor, la vergüenza que viene. ¿Vergüenza a causa de qué, pastor? A causa del pecado. Porque la rebeldía no es otra cosa más que una raíz pecaminosa en el corazón del hombre. Entonces miren lo que el Señor está diciendo. Pastor, pero si el Señor es un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Es cierto, sí que lo es. Pero ya de aquel conociendo y se aparta, podríamos aplicar lo que dice el libro de Hebreos entonces. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Porque Él es un Dios de amor, es cierto, pero también la Biblia declara que es un Dios que es fuego consumidor. Jesús, mire lo que dice: todos los que te abandonan serán avergonzados. Pero luego dice algo más: los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Ahora, usted, echémosle, como dicen allá en mi rancho, echémosle coco a esto, echémosle cerebro a esto. ¿Podrá permanecer una escritura en el polvo? Échale, no, dígalo así como que usted está convencido. ¿Podrá permanecer una escritura en el polvo? No. Es decir, se va al olvido. Entonces, ¿sabe qué? Yo encuentro, me doy cuenta entonces que aquellos que se apartan del Señor, ¿sabe qué? Vienen quedando en el olvido. Vienen quedando en el olvido. Ahora, lo que me llama la atención a mí de esto es que dice: los que se apartan serán escritos en el polvo. Ahora, ¿y el polvo es alimento de quién? De la serpiente. De la serpiente, hermano. Quiere decir que aquel que se aparta corre peligro de que sea alimento de quién? De la serpiente, hermano. Por eso, mira, por eso es un peligro grandísimo cuando alguien se aparta del Señor. Por eso hay gran recompensa, dice el libro de los Proverbios, para aquel que lo haga volver. Por eso el llamado nuestro, ¿sabe qué? En primer lugar, el llamado nuestro no es a juzgar ni a condenar a aquel que se ha apartado. El llamado nuestro es a restaurarlo, a levantarlo y a que se levante. Ese es nuestro llamado. Pero desde la postura del Señor, aquel que se aparta le viene vergüenza. Desde la postura del Señor, aquel que se aparta viene quedando en el olvido. No es porque Dios se haya olvidado de él, sino que es la consecuencia por la cual él se apartó. Perdón con lo que voy a decir, no es que el Señor sea malo. La Biblia declara que Dios es un Dios bueno, pero toda acción tiene una consecuencia, tiene una reacción. Y desde el momento que el ser humano, el hombre y la mujer, decide abandonar la misericordia del Señor, las consecuencias es que, mira, es que viene el olvido. Podríamos hablar, por ejemplo, de David. Cuando David pecó. Hemos leído los salmos de David, ¿verdad? Cuando estaba en el pecado. ¿Cómo son esos salmos? Son salmos de dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamo día y noche y no responde. Son mis lágrimas, mi pan de día y mi pan de noche. ¿Cómo se siente él? Olvidado. Olvidado. Entonces aquí dice: los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor. Ahí está el detalle. Porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Mira, hermano, yo te voy a decir hoy: nunca pase por tu cabeza el abandonar la misericordia del Señor. Es cierto, el cristianismo verdadero, el cristianismo genuino, no es una palabra, no es una expresión, no es una organización. El cristianismo vivo es un estilo de vida lleno de sacrificios. Esa es la realidad. Pero que a final de cuentas, ¿sabe qué? Vale la pena. Vale la pena. Ahora veamos este otro. Isaías capítulo 1, versículo 28. Pero los transgresores, los pecadores serán aplastados a una. Y los que abandonan al Señor perecerán. Perecerán. Me llama la atención esto porque dice que los transgresores y los pecadores serán aplastados a una. ¿Qué será ser aplastado por el Señor, hermano? ¿Qué será ser aplastado por el Señor? Hablábamos el día viernes en nuestro discipulado de aquellos a quienes el Señor extermina.
Y dice, y los que abandonan al Señor. Quiere decir que aquellos que a los que abandonan al Señor, ¿cuáles son las consecuencias? Que vienen quedando aplastados. Ahora, ¿usted ha aplastado algo alguna vez con su pie? Las cucarachas, dicen las hermanas, vaya, yo creo que ahí salió la canción, ya no pueden caminar, ¿verdad? Perdón, no quiero incomodarlo a usted, ¿va? Ni quiero sonar asqueroso, pero yo soy un hombre de pueblo. Y de pronto pasaba un gusanito ahí en la tierra. Yo no le ponía el pie, no quedaba, hermano. Ni memoria, ni recuerdo. ¿Por qué? Porque fue aplastado. Ahora te imaginas el ser aplastado por el Señor. Pastor, pero Dios es bueno. Es cierto, Dios es bueno. Por eso es que en su misericordia Él todavía nos enseña y nos dice, ¿saben qué? Apartados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Si no pueden hacer nada, lo que deberían de hacer es que permanezcan, permanecer. Permanencia, es sacrificio, es entrega, pero permanezcan. Porque de lo contrario, si se apartan, corren el riesgo de ¿qué? De ser aplastados. Como le dije que iba a ser rápido, mire esto. Este es el famoso capítulo del libro de Deuteronomio donde están todas las bendiciones y todas las maldiciones. Capítulo 28, versículo 20 del libro de Deuteronomio. Enviará el Señor sobre ti. Mire esto: maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente. Perdón, usted está leyendo conmigo. Mire cómo dice: a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Mire las consecuencias de abandonar al Señor. ¿Cuáles son esas consecuencias? Maldición. Perdón, hermano, pero yo no quiero imaginarme que es estar maldito por el Señor. ¿Por qué le digo que yo no quiero imaginarme? Porque dice acá, mire, maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas. Quiere decir que por todo, por muy bonito que aparezca, pero lo que emprendas estará ya maldito. En todo lo que hagas, pero ya estará confundido, será de confusión. En todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, pero ya estará censurado. ¿Cuáles son las causas? Por haber abandonado al Señor. Y el propósito es que al final de cuentas ser destruido. A largo plazo, no. Rápidamente. Entonces mire, ahí viene. Número 1, maldición. Número 2, confusión. Número 3, censura. Aquellos que se apartan del Señor. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias de los que se apartan. Hermano, no nos apartemos del Señor. Hoy como padre yo le insto, le digo, no se aparte del Señor. No se aparte. Mire, de pronto podría decir, pastor, pero es que mire, me cae mal esto, me cae mal lo otro. Sí, pero es que nosotros, mientras estemos en esta tierra, habrán cosas que no nos van a gustar. Pero el Señor, el apartarse del Señor, hermano, yo creo que no vale la pena. Mire, veamos esto. Tú me has dejado, declara el Señor. Y mire esto. Sigues retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado. Hermano, para que ya el Señor diga eso de alguien que... Porque suele ser de que hay un tipo de gente que ahora está firme y mañana está inconstante. Ese es el peligro de las personas que son inconstantes en la búsqueda y en la entrega del Señor.
Porque el hecho de que crean que el Señor es un Dios de misericordia, lo cual lo es, que el Señor les ama, el cual los ama, pero tampoco el Señor no es juguete de nadie. Esa es la realidad de las cosas. Es un Dios veraz, es un Dios fiel, es un Dios justo, al cual nosotros lo deberíamos de buscar a Él intensamente, con amor y con pasión y con entrega. Pero si hoy lo buscamos de esa manera y mañana no, si hoy bendecimos con nuestra boca, dice el libro de la carta de Santiago, con nuestra boca hoy le bendecimos y mañana con nuestra misma boca maldecimos al hermano, eso no puede ser. Entonces mire cómo dice acá: tú me has dejado, declara el Señor, sigues retrocediendo. Es decir, solo con el Señor que se puede avanzar. Mira, por eso, aunque todos nos dejen, ¿sabe qué dijo David? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá, porque con el Señor ya somos mayoría. Aleluya. Con el Señor ya somos mayoría. Sin el Señor, ¿qué somos? No somos ni minoría. No somos nada. Pero con el Señor, porque Él va, dice la Biblia que Él va con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Entonces mira, pero sin el Señor, si abandonamos al Señor, en lugar de avanzar, ¿qué vamos a hacer? Retroceder, hermano. Entonces mira, los que retroceden lleven una vida estilo cangrejo. ¿Conocemos a los cangrejos? Todos conocemos ese animalito. Ese animal, hermano, hasta levanta sus dos tenacitas, ¿verdad? Él cree que va corriendo hacia adelante y le pone velocidad. ¿Usted lo ha visto correr? Usted trata de alcanzarlo, pero él va a todas, él cree que va avanzando, pero realmente va hacia atrás, va retrocediendo. Entonces mira, el apartarse del Señor, el abandonar al Señor, ¿sabe lo que representa? Un retroceso. Un retroceso. Oh, con esto, de pronto aquellos que habíamos avanzado en el Señor, hermano, y ahora el apartarse, es un retroceso. Es un retroceso. ¿Y retroceso qué es? No es otra cosa que literalmente ir hacia atrás. Es ir hacia atrás. Por eso mira, cuando hay gente que ha servido al Señor y se aparta, lo primero, en el hogar, hermano, conflictos en el hogar, pleitos en el hogar, pleitos en la pareja. Y si no, hermano, hasta infidelidad, problema con los hijos. ¿Por qué? Porque en lugar de avanzar, ¿se va qué? Retrocediendo. Y aunque los demás te vean que tienes las manitas bien paraditas, listas para correr, yo no sé ustedes, pero yo prefiero avanzar aunque sea lentamente. Porque si este animalito, el cangrejo, se lo vuelvo a repetir, corre y corre con una prisa, pero no hacia adelante, corre hacia atrás. ¿Todo por qué? Esas son las consecuencias de qué? De abandonar al Señor. Veamos otra más. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahora tendríamos que hablar un poquito acerca de esto, y el tiempo no me da. Pero ¿quién era Saúl? Era el rey a quien Dios había escogido. Era el rey a quien Dios, hermano, lo había ungido. Mas sin embargo, ¿qué hubo en Saúl? Écheme la manita. ¿Qué hubo en Saúl? Rebeldía, desobediencia. ¿Por qué? Al no hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Y en nosotros, al no hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, ¿saben qué? Perdonen. Eso es desobediencia, eso es rebeldía. Y la rebeldía, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Esa es la verdad. Por eso, si hay algo en lo cual tendríamos que pedirle al Señor
constantemente en nuestras oraciones: Señor, arranca de mí toda raíz de rebeldía que hay en mi corazón. No volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. El abandonar al Señor, entonces, ¿sabe qué? Hermano, es como que ya el Señor nos quita aquellas posiciones de honor en las cuales Él nos ha puesto. Usted dirá: pastor, pero yo no tengo ninguna posición de honor. Sí, pero ¿sabe qué? Eres respetado por tu familia. Eres respetado entre la familia como un buen esposo, un buen padre, una buena mujer, una buena madre, una buena hija. Pero abandonas al Señor y como que de alguna manera viene siendo ¿qué? Cero a la izquierda, desechado. ¿Por qué? Por haber abandonado al Señor. Veamos otra. Jeremías 2:13, voy terminando. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Mire esto. Jeremías, hermano, fue un profeta que habló sin censura. Habló sin tapujos la verdad al pueblo. Claro, por eso muchas veces nosotros los ministros, los que hablamos la verdad, caemos mal, ¿verdad? Hay gente que nos odia y hay gente que prefiere irse de una congregación. No porque el problema sea la congregación, sino porque a veces el problema está en ellos de no sujetarse y no aceptar y no recibir la verdad. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí. Mire esto, me ha abandonado a mí. Mire lo que el Señor está diciendo. Yo que soy fuente de agua viva. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Han cavado para sí cisternas. Pero ¿cómo están esas cisternas? Agrietadas, están rotas, que por ende no pueden retener el agua. Mire, hay gente que cree que yéndose de la iglesia, abandonando al Señor, cree que pueden ganar un mejor salario, hermano, pueden trabajar más y pueden ganar más. Es cierto, pero ¿sabe qué? Pregúntele cuántos ahorran. Pregúntele si les rinde el cheque. Me decía una hermana, fíjese, pastor, no, un ticket le dieron. Y digo, bueno, de pronto, me imaginé yo, de pronto 75. No, hermano, cuando me dijo la cantidad, dije: Padre Santo, ¿cómo es posible? Y alguien diría: esas son cosas así que pasan, cualquiera le pasa. No, no a todo el mundo le pasa. No a todo el mundo le pasa. Debemos de entender que hay un Dios soberano cuyo ojo está viendo todo lo que pasa. Esa es la realidad. Por eso cuando nosotros creemos que estamos bien fuera del Señor, estamos en un grave peligro. ¿Sabes lo que pensaba aquel hombre rico en la Escritura? Ese hombre tenía una gran preocupación para cómo acumular más de riqueza. Y se le ocurrió una brillante ideota. Una idea grande, pues. ¿Sabe qué dijo él? Voy a destruir los que tengo y voy a construir otros más grandes para acumular más riqueza. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¡Qué bruto sos! Sí, le dijo necio. La traducción de la palabra necio es bruto. Él dijo: ¡qué bruto sos! Y si esta noche vienen por tu alma, ¿de quién será todo eso que has acumulado? ¿De quién será? Es decir, había acabado para él cisternas rotas. Cisternas rotas. Por eso cuando viene aquí el joven rico y le dice: Señor, deja que entierre a mi padre y luego te sigue. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tu posición no es quedarte hasta que recibas algo. Tu posición debe ser el seguirme a mí. Qué serio estamos hoy, ¿verdad? Luego después le echamos la culpa a los niños, ¿verdad? Para que no sintamos, para que la dijéramos un poquito más tranquilo, ¿verdad? Termino con esto.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Abandonando el camino recto. Mira esto. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de su iniquidad. Ojo con esto. ¿Cuál es la razón? Una de las razones por las cuales lleva a una persona a apartarse del Señor es la rebeldía. Otra razón o otra causa por la que lleva a apartarse del Señor, aquí está el detalle. Es el amor. Pero un amor desorientado. No un amor orientado. Porque aquí dice, quien amó el pago de su iniquidad. Quiere decir que cuando el mundo ofrece cosas más atrás, porque vamos a ser honestos, el cielo nadie lo ha visto, pero creemos lo que dice la escritura del cielo. Pero lo que el mundo tiene sí lo vemos, lo vemos. ¿Se ve hermoso o no se ve hermoso? ¿Atractivo o no atractivo? ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿Nos gusta o no nos gusta? Pero el cielo no lo hemos visto. Y como no lo hemos visto, nos cuesta amar lo que no hemos visto. Esa es la realidad. Pero como aquí lo que nuestros ojos ven se nos hace atractivo. Y es lo que vemos. Y es lo que amamos. Dice la Biblia que Balaam amó el pago de su iniquidad. Es decir, entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Abandonó el camino recto. Abandonó. Hermano, tengamos cuidado nosotros de no abandonar. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. ¿Y saben qué? Las consecuencias no es que Dios sea malo, vuelvo y lo repito. Las consecuencias no vienen de parte de Dios, las consecuencias son por nuestra rebeldía, por nuestro amor desorientado. Por eso, vuelvo una vez más y te pongo este versículo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Es decir, yo soy el tronco, dice el Señor. Ustedes son las ramas. Literalmente eso dice. El que permanece en mí, es decir, la rama que permanece en el tronco, yo estoy en él. Ese da mucho fruto. Porque apartados, cortados, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta usted de las grandes consecuencias de vivir apartado del Señor? Por eso hoy yo leí esto. ¿Sabe qué? El propósito mío no es de meterle miedo. El propósito mío es de motivarle. ¿Para qué? Para que aunque sea con sacrificio, aunque sea con dolor, de alguna manera, ¿sabe qué? Nos esforcemos. ¿Para qué? Para continuar en el camino. Porque el apartarnos de Él vendrán consecuencias muy serias. Dice la Biblia que había una persona, había un hombre que tenía una casa sucia, quedó limpia y salió el espíritu de aquella casa. Pero luego quedó limpia, ordenada la casa. Y regresa aquel espíritu. ¿Y qué es lo primero que dice el espíritu al verla limpia y adornada? Ordenada la casa. Iré y buscaré otros 7 más. O sea, ahora no van a ser 7, ahora son 8. Y dice la Biblia, y el estado de aquella persona viene a ser, perdón, usted lo ha leído, ¿cómo dice? Y viene a ser peor. ¿Cuál será la consecuencia de que viene a ser peor?
por cuanto ha abandonado al Señor. Por eso de pronto aquella persona que estuvo en el Señor, hermano, y usted lo ve y antes dice uno, pero ese no fumaba y ahora mírenlo. Ahora no solo fuma. Ahora le hace de todo. Ahora ya parece locomotora de tren, dice cualquiera. ¿No? ¿Y desde cuándo aquí fuma? No, es la consecuencia de haber abandonado al Señor. Si era fiel a su mujer, era fiel a sus hijos. ¿Y qué hace ahora, güey? Viendo a la vecina. Es la consecuencia de haberse apartado del Señor. Echémosle la culpa solo a los hombres. No, también las mujeres. Empatemos el partido para que nadie me vea mal después. Porque el corazón, el pecado no discrimina, agarra parejo. Como cayó Eva, cayó Adán. Y en él caímos todos. Pero hoy yo quiero alentarte con esto. Lo que el Señor dice. Yo soy la vid. Yo soy el tronco. Ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Yo quiero alentarte hoy con estas palabras. Permanencia. Permanencia. De pronto sentirás que no es fácil. Permanece. De pronto sentirás que es costoso. Permanece. De pronto sentirás que ya no quieres. Permanece. Porque a final de cuentas vale la pena. ¿Por qué no le decimos al Señor que nos ayude a permanecer ahí?